Buen día para todos, gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a Industrias Chirino, que son quienes me invitaron a participar en el Congreso, y obviamente a la gente de Syncom por el espacio que me están dando. En segundo lugar, arranco pidiéndoles disculpas por la presentación que voy a hacer, pues es una presentación, a mí me invitaron hace unos 15 días, hace unos 10 días sabía específicamente sobre qué tenía que hablar. Y en todo esto que uno empieza a reflexionar, a mí me gusta dentro del ámbito profesional, en algún momento hacer un parate que me permite reflexionar acerca de lo que uno viene haciendo, ¿no? Y este tipo de charlas a mí me genera ese desafío de poder parar la pelota y repasar un poco cómo uno viene avanzando. Yo, charlas sobre sustentabilidad, es la primera vez que voy a hablar, pero en todas mis obras, cada vez que hice una presentación de arquitectura, siempre el tema de sustentabilidad participó de las presentaciones. Con lo cual, cuando me empezaron a plantear desde el Congreso que tenía que darle un título a la charla, no tenía título y se me ocurrió la palabra sustentable. O sea, no es algo que lo estoy planteando porque lo vengo meditando desde hace mucho tiempo. Hace unos 5 días que estoy a full con el término sustentable armando la presentación. Pero condensa perfectamente con, digamos, cómo yo incorporo los temas bioclimáticos o sustentables dentro de mi arquitectura. O sea, siempre hay un factor muy importante que tiene que ver con lo económico dentro de la decisión de proyecto para poder hacerlo viable. Con lo cual, este término es un término que me parece que es un invento, lo estuve buscando y no existe, así que no sé si después seguirá funcionando o no, pero me parece que es interesante, porque me parece que no hay posibilidades dentro de la arquitectura de aplicar la sustentabilidad o criterios bioclimáticos en mi caso, sin que estos sean rentables. Un poco voy a hacer un repaso de cómo llegué o cómo fue mi aproximación a la sustentabilidad desde que era estudiante y cómo en definitiva lo termino aplicando en mis proyectos. Por la tarde yo voy a dar otra charla en donde va a ser más sobre la práctica, o sea, voy a mostrar más, hoy voy a simplemente mostrar los 4 proyectos que voy a presentar por la tarde, y en los de la tarde, básicamente, voy a desarrollar un poquito más en cada casa o en cada edificio cómo se generó. Bueno, paso a la primera diapositiva. Y acá lo que planteo un poco es la arquitectura en sí, desde el comienzo, siempre actuó como un refugio. Es ese límite entre el exterior y el interior, siempre en pos de buscar el confort interno del espacio, ¿sí? Fue evolucionando, todos los sistemas constructivos fueron evolucionando, pasamos de las cavernas hasta las chozas, con palos, con pieles, con paja, después se empezó a utilizar el barro, después se empezaron a hacer los mampuestos de ladrillo, de piedra primero, después se generaron los mampuestos de ladrillo, y el gran salto a mi criterio, el gran salto dentro de la construcción se da en la Revolución Industrial, que en la Revolución Industrial aparecen o se incorporan a los sistemas constructivos el vidrio y el acero, que empieza a generar un gran cambio desde el punto de vista de dimensiones, luces, posibilidades de construcción en una altura mayor. Y eso fue a mediados del siglo XVIII, y a fines del siglo XVIII aparece el hormigón armado, que son como los 3 materiales que se incorporaron nuevos a los sistemas constructivos. La tradición, obviamente, del ladrillo viene desde antaño y fue evolucionando, y de hecho es un material que tiene pasado, tiene mucha historia, pero también es un material con mucho futuro. Recién en 1920 aparece el ladrillo cerámico como un nuevo mampuesto, y el mismo ladrillo va evolucionando. De hecho, acá vamos a ver que hace 3 o 4 años apareció dentro de este mercado el ladrillo que ya se convierte, el mismo ladrillo es un doble muro, y empieza a aparecerse y se llama ladrillo ecológico, es como una nueva evolución del ladrillo. Entonces, todos los sistemas fueron evolucionando hasta, en el mismo este caso estoy mostrando al final, hasta casi desmaterializarse el configurante del edificio con vidrios que son portantes. Por otro lado, desde la época de las cavernas, el fuego ya era uno de los elementos que permitía el confort interno.
y fue uno de el único que evolucionó desde la historia, ¿sí? Todo lo que tuviera que ver de una u otra forma de protegerse del frío. Los primeros sistemas, que está el hipocausto, está la gloria también, bueno, de ahí viene... Uy, algo pasó. No, se me fue la presentación. Bueno, verán que voy a estar yendo y viniendo con el botoncito porque no tuve ni tiempo de practicar los tiempos. O sea, le configuré un tiempo al texto, pero no llego. Me sigue corriendo el tiempo acá igual, ¿eh? Bueno, vuelvo para atrás. Bueno, estaba con del fuego, digamos, a las calderas. Entonces, hablaba de cómo evolucionó el fuego desde las cavernas, pasando por los hipocaustos, las glorias, los ondoles que se daban en Corea. Y también en la revolución industrial, a partir de la revolución industrial, empieza a generarse sistemas también de forma industrializada, básicamente con la fabricación de las primeras estufas a leña, que venían ya con conductos. Después, a fines, por 1775, se crea las máquinas a vapor y a partir de esto inicia todo el proceso de la calefacción por calderas. Y en definitiva hoy, y ahí vemos un gráfico de rendimiento, termina siendo, dentro de los sistemas de calefacción, el más eficiente, el de la biomasa, ¿no? Entonces hay una evolución de la caldera desde 1775 y hay una historia muy grande desde las cavernas de cómo se trabajó la parte de la calefacción o la climatización. Ahora, en cuanto al aire acondicionado o el enfriamiento del aire, es mucho más moderno. O sea, esto pasa, recién en 1902 se crea el aire acondicionado, el primer edificio que se climatiza es el Teatro Rivoli en 1925, y para el domicilio, de manera domiciliaria, Panasonic genera como el primer aire acondicionado mural. Que bueno, la mayoría, yo tengo 50 años, cuando era chico, tener un aire acondicionado era casi medio como un lujo, y a lo largo del tiempo pasó a ser un producto masivo. Yo considero, esto lo que se vendía en ese momento era confort, a través de la utilización de una máquina. Considero que este es un punto de inflexión porque hasta ahí solo se podía trabajar el confort resguardándose del frío a través del fuego y de la climatización, pero no del calor. Entonces, hasta ese momento, todos los diseños, todo el proyecto ya venían con una lógica pasiva. Hay mucha historia dentro del diseño de cómo ventilar, de cómo trabajan las alturas de los techos, de cómo generar aleros. O sea, había un criterio pasivo de diseño que era parte de la cultura y que iba evolucionando en paralelo con los sistemas constructivos. Pero a partir de la incorporación del aire acondicionado, me parece que eso se relajó. Hay un arquitecto que se llama Glenn Murcutt, australiano, que ganó un premio Pritzker y que además trabaja sobre arquitectura sustentable. Di una charla acá en Buenos Aires, la pude ir a ver, y él era un gran admirador de las Case Study House, eran todas casas californianas de la década del 50, posguerra. Estaba fascinado con esa arquitectura hasta que fue a verlas. Entonces, cuando fue a verlas, preguntó de qué manera climatizaban esas casas, y le dijeron, obviamente con aire acondicionado. O sea, no tenían ningún tipo de criterio aplicado con técnicas bioclimáticas para trabajar porque el aire acondicionado había resuelto todo. Entonces, ya a partir de los 70 empieza a haber una preocupación por el medio ambiente, y en arquitectura empieza a hablarse de arquitectura verde, ecología o ecoarquitectura, arquitectura ecológica, arquitectura bioclimática. Recién el término sostenible o sustentable empezó a aparecer en los 90.
Yo cuando estudiaba en la facultad, yo estudié en la Universidad de Morón, en los 90, en toda la carrera no vimos, más allá de lo típico que se enseñaba, que era un tema de orientación, cuanto mucho, y por otro lado se planteaba el tema de transmitancia térmica, se podía llegar a hacer algún balance térmico, no había una mirada integral hacia la arquitectura sustentable. En la última cátedra de la materia, la Arquitectura 5, de la arquitecta Virginia Suárez, empezamos a trabajar sobre una variable que se llamaba física, que realmente manejaba de una forma integral conceptos que se podían aplicar a la arquitectura y que tenían que ver con el clima. Eso me quedó muy grabado, yo estuve como 10 años en esa cátedra como docente y de alguna manera lo incorporé en mi manera de trabajar de forma natural. Estos son algunos de los términos que se usaban en esa época hasta que llegamos al término sostenible, porque primero se habló de sustentabilidad y después de sostenible. Y en ese momento también los ejemplos que aparecían cuando se hablaba de arquitectura ecológica o arquitectura verde era un poco grotesca, ¿no? Era una imagen como orgánica en donde había mucho material reciclado, pero con una lectura ecléctica desde el punto de vista del lenguaje. Entonces, a mí siempre me hacía ruido el por qué la arquitectura bioclimática tenía que mostrarse desde el lenguaje como una bandera, o sea, que tuviera que mostrar soy verde, cuando me parece que puede ser mucho más silencioso. En este caso, muestro algunos ejemplos más contemporáneos. Glen Murcutt, del que les hablaba, es la primera casa que aparece ahí. Este es un edificio muy interesante para ver, que se llama 2226, que no tiene ningún sistema de climatización, está en Austria y está resuelto solamente con bloques de ladrillo cerámico, con 36 centímetros de espesor. La construcción en madera ya a niveles que se pueden hacer edificios en altura, en madera, y sigue apareciendo igual el tema del verde aplicado como muestra de un lenguaje ecológico sustentable. De hecho, en la época de la facultad me acuerdo que ya pasados un poquito de los 90, se había puesto tan de moda el término sustentable que todos en las cátedras terminaban poniéndole paneles solares, colectores solares, todo, pero no se diseñaba desde el proyecto, desde cero, de una forma integral. Entonces, este es el término sustentable. Acá voy a hacer una pausa y lo voy a leer tal cual, porque como a mí se me ocurrió el término y el contenido, necesitaba una definición y me apoyé en la inteligencia artificial. Así que, y eso me imagino que acá que hay muchos estudiantes, tengo un hijo de 16 años, se la pasa haciendo trabajos prácticos, todos los que somos docentes, estamos perdidos, ya se conocen todos los trucos para que ni siquiera puedan darse cuenta. Yo ese no lo hice, así que probablemente si ponen sustentable les va a parecer que no existe el término, pero al decirle qué quería plantear sobre el término, esto fue lo que dijo. Es un término que describe la convergencia de la sustentabilidad y la rentabilidad en el contexto del diseño y la implementación de proyectos arquitectónicos. Refleja la importancia de encontrar un equilibrio entre consideraciones económicas y criterios sustentables al desarrollar un proyecto arquitectónico. Enfatiza la idea de que una arquitectura exitosa no solo debe ser amigable con el medio ambiente y socialmente responsable, sino que también debe ser financieramente viable a lo largo del tiempo. ¿Qué me pasó? Cuando me encuentro en realidad en la práctica profesional, a mí no aplaudan a la inteligencia artificial, porque yo no sé este término después a quién se le va a acreditar, pero bueno, el título por lo menos es mío. Bueno, cuando ya me encuentro en la práctica profesional, el primer problema que aparece es, bueno, en principio cuento las implicancias económicas que tiene la subrentabilidad. Costos iniciales altos, sobre todo cuando uno quiere implicar sistemas activos, es muy difícil implementarlos porque tienen unos costos, normalmente son muy altos, y se lo plantea con una amortización en el tiempo. Con un ahorro a largo plazo, beneficios fiscales y subvenciones, en el caso que las haya, hay muy pocas, creo que ese es uno de los temas por los cuales avanza mucho en Europa como contexto, pero tienen otros tipos de beneficios que hacen y empujan a tomar este tipo de criterios. El valor agregado que se le da
el costo de mantenimiento y operación y el impacto a la salud y el confort interior. Esto me generó en el contexto este que les decía, cuando me enfrento a un cliente, ¿cuál es la problemática? Lo primero que pasa es que hay una falta de conciencia del cliente. Es muy difícil tener que estar educando a un cliente que de alguna manera no viene con una intención de trabajar con estos criterios. Por otro lado, un desconocimiento del alcance que tiene la arquitectura sustentable. O sea, no tienen, más allá de lo que pudieran haber visto en alguna página o algo, no tienen demasiado conocimiento. Por el otro lado, el presupuesto acotado. Es muy difícil que un cliente que viene con un presupuesto determinado prefiera invertir en algún material o en algún sistema que le va a generar a futuro un ahorro en vez de comprar un porcelanato de 1,20 por 1,20. Entonces, entre una cosa y la otra van a decidir el porcelanato 1,20 por 1,20 y van a dejar de lado lo otro. Después, porque también hay una incertidumbre respecto a la amortización de la inversión. Yo creo que en eso sí hace falta algo, habló Erika antes, necesitamos tener realmente conciencia para poder mostrarle a un cliente de lo que realmente se logra con este tipo de implementaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva uno termina la casa, por más que la haga con criterios sustentables, nadie lleva un registro posterior de si funcionó o no funcionó. Uno lo está haciendo de alguna manera empírica, porque aprendió, por cómo porque uno estudia, analiza y demás, pero la realidad es que después yo no puedo saber si el cliente realmente recibió en el tiempo ese beneficio. Y después, temor al aumento de costos operativos y de mantenimiento de los sistemas, sobre todo si son sistemas activos. O sea, todo el mundo habla de cuando se habla de células fotovoltaicas y demás, del costo de la reposición de las baterías. O sea, hay gente que tampoco lo sabe y prefiere no meterse. Eso respecto al cliente. Respecto del arquitecto, también hay una falta de conciencia ecológica y de motivación personal. Hay falta de formación académica y de investigación sobre el tema. O sea, por lo menos desde mi formación no existía el término. Y preguntándole a arquitectos jóvenes que trabajan en el estudio, tienen quizá alguna materia optativa que se llama arquitectura sustentable y en muchas de las cátedras ni lo ven. O sea, o lo ven muy por arriba, no es algo que se tome como un criterio básico de diseño. Procesos de diseño que son más largos y más complejos, entonces hay muchos arquitectos que les da fiaca, digamos, ponerse a trabajar sobre esto, porque además ese esfuerzo muchas veces no tiene digamos, al final de todo el proceso no tiene una repercusión. O sea, uno muchas veces trabajó pensando de esta manera y cuando llega el cliente por falta de presupuesto dice, no, mira, esto no lo voy a hacer. De hecho, en alguna de las obras que voy a mostrar hay algunas cosas que no se terminaron haciendo y no es porque el cliente no tuviera el poder adquisitivo, sino porque directamente no lo planteó. Y la poca valoración del trabajo realizado. Ahora, apuro, igual a mí se me cortaron un par de minutos, así que... me parece que hay que estar dispuestos a realizar un trabajo extra, ¿sí?, en la etapa de proyecto, resolver el proyecto con técnicas bioclimáticas básicas para el contexto, ¿sí?, que me parece que hay mucho ya hecho, seleccionar sistemas constructivos adecuados para el lugar, evaluando los costos al momento de proyectar, pensar en la utilización de materiales de bajo impacto ambiental con bajos costos de mantenimiento en el tiempo, plantear sistemas activos de bajo impacto inicial en el presupuesto para incorporarlos al proyecto y pensar en la incorporación futura de sistemas, dejando previstas instalaciones básicas como plenos, cañeros y demás para poder hacerlo a futuro. Lo pongo como ejemplo muy rápido la Casa Chorizo. La Casa Chorizo es una casa que para más o menos 1860, 1870 empezó a realizarse, por lo menos en Buenos Aires, estimo que acá también, se popularizó y es un muy buen ejemplo porque en realidad tiene sistemas constructivos simples con mínima cantidad de tipos de materiales. Hacían las fundaciones con ladrillos, las paredes con ladrillos, de hecho se hacían bovedillas, todo con el mismo ladrillo. Después aparecían perfiles, hierro y madera. Bueno, tenía una mano de obra con oficio, pero no con mucha calificación, o sea, era fácil de construir. Materiales económicos y accesibles del mercado local, criterios de aislamiento y ventilación adquiridos de forma empírica a través del tiempo, digamos, elementos constructivos que permiten ser desamblados y reutilizados, había en eso materiales circulares, y pensados en forma modular para el crecimiento familiar. O sea, me parece que en eso, en una vivienda que está previa a... digamos, la invención del aire acondicionado, por eso no funcionan bien
funcionan bien para el calor, pero no para el frío, porque existía la salamandra, pero no existía el aire acondicionado, estaban más pensadas para eso. Pero ahí podemos empezar a encontrar recursos que uno podría aplicar sin tener que estar invirtiendo de más, ¿sí? Bueno, para el final, estas son algunas de las obras que voy a mostrar. Las voy a mostrar a la tarde, así que los invito a participar. Son con distintos sistemas constructivos. Una es una casa en Uruguay que está hecha toda en madera, que de hecho se hizo en madera porque es el material y la mano de obra del lugar están acostumbrados a trabajar con madera. La segunda es un estudio de grabación, filmaciones y demás, que hablo de cómo reestructurar edificios existentes. Eran 4 edificios distintos y se los combinó todos en uno, reutilizando muchos materiales. El tercero es una casa en Escobar, en Puertos, que tenía a favor que el barrio de alguna manera genera un beneficio en una devolución de derechos de construcción, en tanto la casa entre dentro de una categoría. La casa estaba para entrar en la categoría máxima, pero no le hicieron las terrazas verdes porque el propietario al final no lo hizo, con lo cual cuando nos llegó la inspección no pasó, pero está dentro de las casas que tienen mejor ecuación desde el punto bioclimático. Y por último, esta que la terminé ahora, que mezcla un sistema de hormigón en la parte más baja con un sistema de ensamble con paneles térmicos en la planta alta. Y recuperamos, hay muchos temas que los voy a hablar después en la otra charla en cuanto a medidas y demás, porque hubo una recuperación de todas las tablas del encofrado para reutilizar en revestimientos interiores y exteriores, o sea que intentamos que el mismo material, en vez de desperdiciarlo, reutilizarlo en la misma obra. Bueno, muchas gracias. Ahí terminé.